nueva entrevista de Asaeca TV. Acá contamos con la presencia esta vez de David Wood. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Bien, gracias. Investigador del Instituto de Estéticas de la USAM. De la UNAM. UNAM, ahí sí, está. Así es. Había cambiado una letra. Sí. No hay problema. Estuviste hace un rato en un panel. Sí. Contanos un poco de qué estuviste hablando. Mira, estuve en una mesa sobre el cine transnacional digital en América Latina, en Iberoamérica, ¿no? Más bien, fue una mesa organizada por José Cerdán de Madrid. Es un proyecto que, bueno, apenas está empezando, un proyecto colaborativo internacional sobre con ese tema, sobre el cine digital transnacional. Entonces, el trabajo que yo presenté fue algo que, bueno, estoy escribiendo con Gabriela Torres, que está en la UNAM también, que no pudo venir al Congreso. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio comparativo de dos películas recientes marcadas como mexicanas, y que viene de diferentes ámbitos. Uno de ellos, como del cine de autor, se llama Fogo, de Yulene Olaizola. Y la otra es una que se llama Placa Madre, de Bruno Varela, que más bien viene del ámbito del videoarte, del cine expandido, cine experimental. Y bueno, a través de esta comparación estamos haciendo bueno, una interrogación, digamos, de algunos de los presupuestos que están detrás de la idea de la transnacionalidad del cine. Entonces son, digamos, dos formas diferentes de la transnacionalidad infraestructural en cuanto a la colaboración de equipos, de financiamientos, de distribución, las formas de circular y de producir el cine. Pero por otro lado, las propias películas en sus discursos visuales, sonoros, narrativos, constituyen como formas interesantes de resistir un poco a la transnacionalidad y de cuestionar a las implicaciones de la transnacionalidad. ¿Por qué esta resistencia? Mira, en estos casos concretos, por ejemplo, en el caso de Fogo, que es una película ambientada filmada y ambientada en una isla en el extremo noreste de Canadá, o sea, cuando uno piensa en la transnacionalidad, uno piensa en flujos, en el movimiento, ¿no? Y esta película es una película muy transnacional en ese sentido, de las redes de colaboración, etc. Pero es una película cuya estética está basada casi enteramente sobre la ausencia del movimiento, el estasis, la idea de estar atorado, de la idea de estar atrapado en un lugar. Y eso se refleja tanto en la situación de esos personajes como también en la estética fílmica, en el montaje, casi ausencia de movimientos de cámara. Y en Placa Madre, que es esta película de Bruno Varela, es una película muy densa, muy poética, que es difícil de explicar así de manera muy sucinta, pero es una película que tematiza, por un lado, el propio prefijo trans, es algo que está ahí presente en toda la película. Pero tematiza la obstaculización, los obstáculos son como un tema recurrente en la película. Entonces es una película que como la premisa de la película es que es un cineasta que supuestamente encuentra unas cajas en Bolivia, es un mexicano que va a Bolivia, en Bolivia encuentra unas cajas que contiene películas y fotos, documentos, y se va en búsqueda del significado de esos documentos. Va con un guía. Entonces la película es sobre el movimiento y la transición y el intento de trasladarse para encontrar una verdad sobre algo. La comunicación, el intercambio intelectual, etc. Todas esas cosas que están detrás de la transnacionalidad, pero todas esas búsquedas están de alguna forma destinadas al fracaso porque es una película llena de obstáculos.
visual. ¿Y cómo nace este interés por esta investigación con estas películas ¿Cómo en nace? particular? Bueno, son varios, o sea, como digo, estoy haciendo una coautoría con algo, o sea, con Gabriela Torres en México. De mi parte, yo tengo mucho interés justamente en el trabajo de ese director, bueno, artista más bien. ¿Por alguna razón en especial? Me parece que son películas muy, o sea, él tiene una obra muy grande, sobre todo de cortometrajes. Y son películas muy densas que o sea, creo que a través de sus películas él hace una serie de reflexiones muy interesantes sobre, bueno, sobre el estatuto del cine, el sentido de la imagen cinematográfica, bueno, en la sociedad actual, la vinculación entre el cine y la memoria, las implicaciones de la digitalización, de la nostalgia por las tecnologías analógicas, el cine como herramienta de recuerdo, de conocimiento. Tiene una mirada crítica sobre eso también. Es una práctica experimental que constantemente está cuestionando el propio medio. Hablas de la digitalización y de esa nostalgia por los sistemas analógicos. Sí. ¿Y cuál es tu opinión al respecto sobre esa nostalgia que parece... ¿Es solamente una nostalgia, es estética, tiene otros significados? ¿Pero dices en las películas de él o en general? No, es tu opinión ahora. En general. Sí, en general. Pero creo que es normal que exista cierta nostalgia por un formato que se está perdiendo. A veces yo siento eso, o sea, cuando voy a ver una película proyectada en 35 milímetros, pues se puede sentir una diferencia, una suerte de relación táctil con la película que no tiene la imagen digital. Incluso de vez en cuando he tenido la oportunidad de ver unas proyecciones en nitrato, lo cual es muy poco común hoy en día. De vez en cuando la Filmoteca de la UNAM en México hace proyecciones de películas en nitrato, que fue el formato con la base del tipo del soporte cinematográfico hasta mediados del siglo XX. Muy rara vez se proyecta, y cuando uno ve proyectado en nitrato, o sea, la imagen tiene una calidad, una luminosidad que no tiene ni el acetato, ni el poliéster, ni la imagen digital. Entonces, por un lado, o sea, para alguien interesado en, digamos, el cine de los primeros tiempos, la época clásica, es muy impactante ver ese tipo de material. Por otro lado, pues, hay que ser un poco realista también, o sea, no vivimos en esa época. Y justamente la razón por la cual me interesa el cine de Bruno es que él está como interrogando, medio participando y medio interrogando esa afectividad que tiene lo analógico. Esa nostalgia de la que hablabas antes. Sí. Y te hago una pregunta más. Sí. ¿Vas a estar en una presentación acá en el Congreso de NASAECA? Sí. Mañana a las 9 de la mañana, si es que llega alguien a esa hora, voy a participar en la presentación de una revista que se llama Vivomatografías, que es una nueva revista dirigida por Andrea Quarterolo sobre el cine mudo latinoamericano. O sea, yo no estoy involucrado en el proyecto, pero pero vas a estar en la presentación. presentación. Sí, bueno, sí. Muy bien, muchas gracias por tu presencia entonces. Muy bien. Y después vamos a seguir con más de las entrevistas. Listo, gracias.
Continuamos con las entrevistas de ASAECA TV. Esta vez tenemos la presencia de Ana Laura Luznich. ¿Qué tal, Ana Laura? Hola, ¿cómo te va? Investigadora, miembro también del comité de ASAECA. Así que, bueno, lo primero que te quiero preguntar es ¿cuál es la importancia del Congreso de ASAECA? Bueno, los congresos de ASAECA ya se vienen realizando periódicamente. Este año se hizo aquí en la Universidad de Quilmes, pero anteriormente hubo ediciones en otros sitios del país, en Tandil, en Rosario, en Córdoba. La intención de la sociedad es hacernos conocer a los investigadores que en este momento trabajamos las áreas del cine y de las artes audiovisuales, conocer nuestras investigaciones, cuáles son las líneas o los intereses comunes que estamos desarrollando. Y últimamente lo que estamos percibiendo también es una apertura de nuestros temas o de lo regional o lo estrictamente regional del cine latinoamericano hacia otros puntos del mundo, ¿no? Con lo cual nuestra región se ha convertido en un objeto de estudio por investigadores de distintos focos internacionales que a su vez están acudiendo periódicamente a estos congresos de ASAECA. ¿Y por qué, ahora un poco más general, por qué es importante investigar sobre cine o aspectos audiovisuales? Bueno, por diferentes respuestas podríamos dar sobre esta situación. En principio porque es un área de nuestra cultura, es una producción cultural, con lo cual, tanto como otras posibles, se ha ido instituyendo como un campo de estudio bastante amplio, ¿no? Y de hecho, bueno, la mayoría de las carreras que tienen áreas vinculadas a comunicación, a cine, estudian el cine con gran interés, pero también el campo de la historia, la sociología, se ha ido involucrando también con el cine. Y a su vez porque, bueno, el cine constituye imaginario, constituye ideología, da respuestas o anticipa a veces también situaciones frente a otras áreas de la cultura. Entonces, es una intención que tienen los estudios de cine por incluir a este material a un campo general. ¿Y la convocatoria de este año del Congreso con respecto a otros años, cómo fue? La sociedad fue creciendo en socios y en la convocatoria a los congresos. Y evidentemente, por ser este congreso situado en Buenos Aires, hubo bastante afluencia de público, ¿no? Hay muchos investigadores chilenos, brasileños, uruguayos especialmente, también mexicanos y de distintos puntos del mundo que viajan y que ya incluyeron a los congresos de ASAECA dentro del calendario de actividades propias, ¿no? Vos estuviste en una presentación de un panel, también nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, hoy yo conduje uno de los paneles que estaba dedicado a los archivos, a los catálogos que últimamente se están gestando vía internet, algunos vinculados a contenidos audiovisuales propiamente dichos, otros a redes de bibliotecas y otros a redes de investigación. Entonces estuvimos conversando sobre esa suerte de nuevas actividades, ¿no? Que están congregando a los investigadores. ¿Y cuál es tu opinión en base a estas nuevas tecnologías, estos nuevos soportes, la digitalización y la necesidad de tener un archivo fílmico? ¿Fílmico, bibliográfico, lo que sea? ¿Cuál es tu Sí, es fundamental para la actividad de investigación, incluso de docencia, contar con estos catálogos virtuales, muchos de acceso libre, otros mediante una mínima suscripción. Eso cambia la realidad en el trabajo cotidiano, ¿no? Y para conseguir materiales o para también evaluar qué tipo de reservorios hay en cada institución. Bueno, es un aporte muy importante y que obviamente el desarrollo tecnológico lo fue mejorando día a día. Mencionás la investigación, pero también puede haber otras áreas que también tengan la necesidad de acudir a archivos históricos. ¿Se te ocurren algunas otras áreas? Además el periodismo, por ejemplo, acude todos los días a archivos de distinto tipo. Los docentes, los profesores acudimos a esos archivos para generar contenidos o para trabajar materiales en clase. Pero también interesados de otras áreas que
por diferentes cuestiones acuden al campo de estos archivos a generar información o procurar información para sus actividades. Bueno, muchas gracias Ana Laura por tu presencia. Seguiremos con más entrevistas en ASAECA TV. Bueno, gracias. Sí, sí, ya está. Bienvenidos a otra de las entrevistas de ASAECA TV. Estamos con Daniel González, coordinador académico del Departamento de Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo vas, Pablo? Muy bien. Estuviste en unos paneles, vas a estar en un panel hoy. ¿Nos puedes comentar en el que estuviste y en el que vas a estar? Sí, bueno, viste que este es un congreso que la asociación ASAECA en general, en términos generales, más allá de que está abordando temáticas de investigación vinculado a todo el espectro audiovisual, siempre tuvo mayor tradición en torno al análisis del cine o la investigación en torno al cine. Cuando nos propusimos como horizonte organizar este congreso, lo que dijimos es, bueno, vayamos más allá de lo que el cine propone como eje de análisis conductual y empecemos a pensar las otras pantallas. Para nosotros el tema puntual de la televisión digital es un tema muy importante porque atraviesa muchos de los aspectos de nuestra propia vida universitaria, digamos, ¿no? En primer lugar porque estamos en un proyecto de televisión digital, porque tenemos una línea de investigación en torno a la televisión digital, porque la televisión digital en los últimos años se puso en la agenda pública como en primer lugar. Entonces, bueno, a partir de eso fue que pusimos en la programación del Congreso una mesa
que va a ser ahora a las 4 de la tarde, donde bueno, nos proponemos los desafíos, los actuales desafíos de la televisión digital, que bueno, que la verdad que es muy propicio pensar los actuales, muy pertinentes, actuales desafíos, porque es un escenario muy dinámico, vertiginoso, y aun cuando este congreso lo empezamos a organizar hace 2 años, la actualidad hace 2 años, 1 año o ahora no es la misma, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí vamos a tener un panel compuesto por Mario Carlón, que es un especialista en el análisis de lo audiovisual en general y puntualmente en la televisión. Luis Lázaro, que es un actor muy interesante en el nuevo escenario de participación de la coalición por los 21 puntos de la radiodifusión democrática, toda aquella legislación en torno a la defensa de la democratización de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y Alfredo Alfonso, que es profesor de nuestra casa y que además dirige un programa de investigación y puntualmente un programa que tiene como objeto el análisis, la adaptación y el desarrollo de la televisión digital terrestre en Argentina, digamos, ¿no? Así que bueno, tengo muchas expectativas sobre eso. Ayer estuve coordinando un panel que también me resultó muy interesante porque el objeto del panel era el análisis de la ficción televisiva, y lo que nos encontramos en los trabajos que nos enviaron de la Universidad de Córdoba, Villa María, La Plata, bueno, y otras universidades, incluso de Sao Paulo también, que en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, revisando todo lo que fue la política de fomento estatal argentina, bueno, en ese caso de la ficción, pero que en definitiva lo que hacía era abordar el fomento de la producción audiovisual para la televisión digital, que en los últimos años en Argentina fue muy importante, digamos, ¿no? ¿Por qué esta importancia al fomento en la producción digital? Bueno, en primer lugar porque lo paradigmático en lo que fue la política pública en materia de comunicación fue que el INCA, que es el histórico instituto de fomento de la cinematografía, y que además es el principal organismo de fomento a la producción audiovisual, decidió de un momento a otro empezar a fomentar a la televisión digital, digamos, ¿no? Eso fue un hecho inédito, un hecho que de alguna manera refleja bueno, el escenario en el cual la política pública se situaba, ¿no? A partir de tantas iniciativas, digamos, ¿no? Entre las que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la que más se destaca, pero también otras tantas, la creación del Canal Encuentro, Paca Paca, todo lo que son las líneas de señales públicas, pero además el desarrollo vertiginoso que colocó a Argentina entre uno de los países más importantes de América Latina en materia de desarrollo de la televisión digital, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de eso, de repente, el INCA decide desarrollar lo que se llama el Plan Operativo de Fomento a la Televisión Digital, y en el cual desarrolló más de 4.000 horas de contenidos, la mayoría ficcionales, un hecho inédito, de alta calidad, pensados en convocatorias para emisión en espacios prime time, o incluso con cuotas regionales, pensado en los 9 puntos del mapa nacional que en su momento se trazaron en el programa Polos Audiovisuales Tecnológicos, y entonces, bueno, es decir, pensar en un mecanismo de fomento federal, digamos, ¿no? Entonces, eso fue, de alguna manera, un paradigma durante muchos años, los últimos años, en materia de producción audiovisual en Argentina, inédito en la región, con muchísimo impacto desde donde se lo mire, ¿no? El desarrollo de nuevos actores, y bueno, y que hoy todo es una expectativa, no sabemos qué va a pasar con todo eso. ¿Por qué, a partir de esta relación que vos estableces entre los roles de Estado y la producción audiovisual, por qué mencionás específicamente que ha sido un hecho inédito en la región latinoamericana y en Argentina? ¿Por qué esto es así? Bueno, evidentemente porque fue una decisión del gobierno anterior, digamos, poner en primer plano. Uno después podría analizar las coyunturas, los contextos por los cuales, pero naturalmente en un país como Argentina, que durante muchos años había desarrollado en el marco de la coalición por una radiodifusión democrática, acompañada por las universidades, los sindicatos y toda esa historia, había desarrollado durante muchísimos años el reclamo por la democratización de la comunicación. De repente el Estado Nacional tomó la posta de ese reclamo y lo convirtió en un hecho legislativo, político por supuesto, político-legislativo.
que fue en ese caso la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Bueno, y a partir de eso, como te decía, ¿no? La jerarquización de la televisión pública, de la televisación pública, la creación de nuevas señales, el deporte, el canal de cine nacional, los contenidos para nuevas pantallas, etcétera, bueno, lo convirtieron en un hecho inédito en Argentina, por el cual todos celebrábamos, ¿no? Una ley que además otorga derechos a actores que antes no lo tenían, que no podían reclamar, ¿no? Eso hace que nuestra universidad, junto con otras universidades, podamos reclamar un canal de televisión, que es lo que la ley nos otorga como derecho, y que no ha sido derogado, además, por los DNU, que sí derogan otros artículos de la ley. Pero bueno, los medios comunitarios, la reserva de 1/3 del espectro para el sector sin fines de lucro. Bueno, la verdad que por todas esas razones el Estado tomó la posta y puso la comunicación en el primer lugar de la agenda. Y bueno, y eso naturalmente también impacta sobre los estudios de investigación, la extensión universitaria, y por eso tenemos mesas que se ocupan de estudiar eso. Y también mencionaste que hace unos años se puso en la agenda la digitalización de la TV. Sí. ¿Por qué? Bueno, naturalmente ese es un proceso que se dio en todo el mundo, digamos, ¿no? Que comenzó a darse en todo el mundo. Algunos países como Estados Unidos o todo lo que es la Comunidad Europea ya hicieron de manera más rápida y más dinámica lo que se llamó la digitalización. Hay muchas razones por las cuales la digitalización es muy importante. En algunos casos, como en el caso europeo o norteamericano, porque garantizaba, por ejemplo, una mejor administración del espectro radioeléctrico, mejoraba la calidad de la imagen, digamos, ¿no? Creaba más cantidad de señales dentro. En el caso argentino, que en su momento tuvo la opción, como toda América Latina, salvo Colombia, la opción por la norma japonesa brasileña, ¿no? El ISDBT, generaba una cosa muy interesante, que era a partir de 2 o 3 conceptos fundamentales, pero el más importante, el de la multiplexación. La multiplexación lo que genera es la posibilidad de que en un canal de transmisión de la televisión analógica se puedan transmitir varios, digamos, ¿no? Y entonces eso saldaba, fue muy interesante, porque eso saldaba el reclamo histórico de todos aquellos sectores de la comunicación que habían sido empujados a la clandestinidad legalmente, digamos, ¿no? Y entonces eran las radios truchas, los canales de baja potencia o canales truchos, etcétera, y encontrarles un lugar en la distribución del espectro radioeléctrico, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que ese aspecto, que en principio puede ser considerado técnico, en el caso de la legislación argentina, además fue político, sirvió para la democratización de la comunicación. Y bueno, y entonces se puso en marcha un proceso que en la mayoría de los años llevó 10 años, o lleva 10 años. En Argentina se inició en el 2009 y estamos a la espera de lo que se denomina o el apagón analógico o la iluminación de la digitalización, el encendido digital hacia el 2019, o sea, nos quedan 2 o 3 años ya la última parte. Se había planteado muchos escenarios que lograron llegar a su objetivo, digamos, ¿no? Como tener una cobertura a nivel nacional. Argentina la tiene en el orden de más del 80%, más del 85%, un nivel de recepción muy alta también. Tal vez no tanta penetración en el sentido del uso concreto de la televisión, pero sí ha logrado que hoy la televisión digital tenga más de 20 canales. Una opción gratuita, además, que es muy interesante, considerando que Argentina también, como todos los países de la región, tiene una penetración muy alta de la televisión paga, digamos. En el caso nuestro, vía el cable sobre todo, el cableado, o también la televisión por satélite, ¿no? Así es. Bueno, Daniel, muchas gracias por tu gracias presencia, a y vos. después seguiremos con más de las entrevistas. Muchas gracias.
Bueno, bienvenidos a otra entrevista de ASAECA TV. Estamos con el doctor Leonardo Murolo, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. Estuviste en una presentación, en un panel. ¿Podés contarnos un poco de eso? Sí, tuvimos una mesa hoy a la mañana, a las 9 de la mañana, sobre narrativa transmedia y nuevas pantallas y uno de los temas que nos convoca en el Congreso, que es cine, televisión y nuevas pantallas, ¿no? Todo este otro audiovisual por fuera de los tradicionales. ¿Cuáles son esas nuevas pantallas? Bueno, hay muchas, hay diversas, no podríamos hacer el inventario. De hecho, hay viejas nuevas pantallas, ¿no? Como la televisión digital, que también hablaron hoy, ¿no? Que se está reconfigurando, transformando, utilizando nuevas lógicas, quizás como la interactividad, y ya eso la hace nueva. Pero bueno, las nuevas, las que van naciendo, algunas provienen del mercado, del mainstream, de quienes siempre proveyeron de industria cultural, y otras del universo amateur, ¿no? Por ejemplo, digo, las nuevas pantallas que circulan en internet o en la telefonía móvil tienen que ver con series web, digo, donde también participan las grandes productoras, las que siempre produjeron televisión y cine, pero también en series web amateurs. Los youtubers, ¿no? Que es un formato propicio para estas nuevas pantallas y naciente en estas nuevas pantallas. Y algunas otras, digo, el video tutorial es algo que tiene mucho éxito, el video de las redes sociales, que no siempre es el mismo que está en lugares como YouTube, el video de Facebook, y algunas otras perspectivas. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, mencionás el video de Facebook con el video de YouTube. Y hay unas lógicas que manejamos en investigación, en la lógica del proyecto de investigación, que en el análisis llegamos a conclusiones como que el video en Facebook se comparte más que el que se produce. Digamos, si en YouTube hay mucha producción y todos nosotros podemos ser prosumidores y subimos videos editados por nosotros o sin editar, digo, pero producidos en nuestras casas o en las vacaciones o queriendo contar algo como un tutorial, en Facebook hay una lógica de reproducir videos, de compartir, y se comparten gags, pequeños videos muy breves que generalmente no tienen una gran carga de información, como gatitos o niños o platos de comida, y se produce un video diferente, que es muy breve, que intenta generar un impacto, un impacto visual muy fuerte al estilo del meme, digamos. Eso es como un megameo en video que circula mucho por las redes sociales virtuales, por Facebook específicamente, y quizás un buen ejemplo de eso es el Dubsmash, ¿no? El Dubsmash nace hace poco, no sé si existe todavía, digamos, porque vive cambiando, y no es un video que tenga éxito quizás en YouTube y que la gente lo busque por ahí, sino que circula por redes sociales. Y es como un paradigma de ese tipo de video. ¿Dubsmash qué es? Dubsmash es una aplicación que es para telefonía móvil, que uno elige un audio famoso, conocido, un extracto de una película, un extracto de una serie, un diálogo que recordemos, y mientras está sucediendo ese audio, se le pone play a ese audio, graba en imagen por la cámara del teléfono a la persona o quien uno enfoque, haciendo la mímica, el playback de ese audio. Entonces queda un video de una persona repitiendo aquella frase conocida que generalmente mueve risas, digamos, es un chiste visual, digamos. Y eso circula mucho por redes sociales, y hay un tipo de video que circula por redes sociales que es innovador, es diferente y es propio de esos espacios. Es decir, en Facebook, tanto en contenido se diferencia de YouTube, y hasta en duración podríamos hablar un poco del formato. En la forma de narrar, ¿también hay diferencias, por ejemplo, entre el video de Facebook y el video de YouTube? YouTube es un gran reservorio en el cual podemos encontrar muchas diversas formas y géneros, podríamos decir. Mencionábamos hoy el youtuber. El youtuber es quizás el que mejor supo encontrarse el espacio. Es un formato a nivel mundial, digo, si buscamos youtubers argentinos encontramos, colombianos encontramos, italianos encontramos. Entonces hay un espacio y un público que lo va a buscar en ese lugar. Es un monólogo que durante 8 o 10 minutos, a la carta, ¿no? Pregunta de qué vamos a hablar la semana que viene y lo produce y lo hace, busca el feedback, busca comentarios. En una red social virtual como Facebook, que su lógica es más breve, por el propio posteo, que debe ser breve, aunque permite textos largos, ¿no? Como Twitter, es más breve.
el meme, el emoticón, estos recursos son breves. El video en un espacio como este también es breve, también es efectivo, tiene menos edición generalmente, intenta mostrar una imagen fuerte. Hay una lógica de ida y vuelta. Vos mencionabas el caso de los youtubers, que Facebook entonces no tiene esa lógica de ida y vuelta, por lo menos las reacciones son otras, es decir, el youtuber prepara un video en base a las reacciones del video que acaba de publicar, así es. Y el youtuber tiene una conexión con el seguidor, con su fan, que es muy potente, al punto de responderle, digamos, no responderle a uno por uno, pero sí de generar encuestas, de preguntar sobre qué tema se quiere hablar la próxima semana o la siguiente, y si no se sube un video periódico, se le avisa por qué. Digamos, hay una devolución, que si el canal es un espacio de audiovisual netamente como es YouTube, se le pide que lo compartan los otros. Pero es fundamentalmente para YouTube, para un espacio mucho más importante. Y vos mencionabas antes el caso del mainstream en las nuevas pantallas, sí, y los amateurs. ¿Cuál domina en YouTube? ¿Cuál de los dos domina? ¿O hay youtubers que vengan del mainstream o son cooptados por el mainstream? Hay varias correspondencias. Cuando te decía esto de las industrias culturales ya consagradas, participan mucho de la creación de series web. ¿Por qué? Primero, porque para generar un producto de calidad en ficción se necesitan recursos, entonces desde guionistas a actores y recursos técnicos. Entonces, no sé, los canales de televisión o algunas productoras independientes producen audiovisual para la web. Esas series web, ¿qué circuito tienen? Bueno, Internet y generar muchos adeptos, la viralización, quizás alguna publicidad, pero el modelo de negocios no es muy definido, y un circuito incipiente de festivales de series web. En Argentina, la semana que viene, se da la segunda edición del Festival de Series Web de Buenos Aires, que es el primero en Latinoamérica, es el segundo año que se hace. Bueno, tiene competencia argentina, iberoamericana y mundial e internacional. Y ese es un circuito importante para las series web, como también hay otro circuito similar para los trailers falsos, digamos, ¿no? Que nacen para festivales y para internet fundamentalmente. En estos espacios que apuestan a un mayor profesionalismo, una mayor calidad, intervienen las empresas de la comunicación y del cine, del audiovisual, proponen nuevas ideas de contenidos transmedia. No quita que los amateurs también, digamos, ¿no? Uno tiene estudiantes y a los cuales les propone que exploren esto. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo, porque tenemos acceso, tenemos una cámara, sabemos editar, conocemos quizás a algunos actores, no hace falta que nosotros aparezcamos delante de cámara, para alguien que sepa un poco, y puede surgir una serie web de 4 o 5 episodios, digna, digamos, de buena calidad, y está en el mismo lugar que están las otras, digamos. Es el mismo esfuerzo llegar a una que a la otra, que es buscar. Pero generalmente cuando se trata de series web, no digo de tutoriales, no digo del video de Facebook que hablábamos antes, no digo de youtubers, pero en el universo de las series web participan las grandes productoras, los canales de televisión, las empresas que buscan también generar una publicidad, no voy a nombrar marcas, pero hay publicidades en formato de ficción seriada para Internet. Estas ficciones seriadas, ¿en qué plataformas? ¿Es todo a través de YouTube? ¿Es a través de plataformas propias? Hay diferentes casos. Quienes pueden sustentarlo tienen una página web propia en donde se puede ver, que generalmente también están en YouTube. Los canales de televisión privados argentinos que hicieron y produjeron series web están en sus plataformas de sus web, ¿no? de sus canales. Y también generan otras dinámicas como pedir que se tuitee tal hashtag, que se baje tal otra información, que se comente, que se baje material extra, etc. Pero si no, lo que les decía de que uno puede tener acceso a publicar su ficción en Internet. Se me ocurre a través de esto que estabas diciendo de los amateurs que por ahí tienen plataformas, herramientas, porque los costes de producción no son los mismos de algo más mainstream,
Y esta multiplicidad, uno podría decir pluralidad de voces, ¿se da en las nuevas pantallas o hay algún problema en la distribución y exhibición? Bueno, circulan diferentes temas, diferentes cuestiones en estas pantallas. Hay quienes realizan documentales o documentales por entregas o documentales breves, hay quienes realizan monólogos con mirada a cámara u otros formatos. El espacio está, luego hay que generar interés y generar una agenda diferente. Las series web intentan eso, intentan generar agendas diferentes con temáticas que quizás no están en la televisión. En los últimos años en Argentina se han producido muchas ficciones con incentivos del Estado Nacional, con los concursos de Inca, Cine, el programa Polos y demás, que una de sus dimensiones, además de ser federal, además de involucrar a otros actores que no producían desde Buenos Aires netamente, era la agenda, ¿no? Digo, que traten otras cuestiones, otras temáticas que no están en los grandes medios. Bueno, eso es algo que se debería explorar, ya que los costos de producción son más bajos, imponer otros temas, tratar de proponer temas que no están en los grandes medios o en el cine, en televisión. Y sucede, existen estas cuestiones, ¿no? Después, bueno, tendrán éxito o no, pero existe esa exploración. Y para finalizar la última, ¿se te ocurre algún caso de algún youtuber o de alguna otra plataforma, nuevas pantallas, que haya comenzado amateur y haya alcanzado una exhibición mayor? Sí. Bueno, hay algunos casos, ustedes saben que YouTube sacó el 10 de febrero el YouTube Red, que es su plataforma de pago. Bueno, especulando uno puede pensar que va directo al fracaso, porque si alguien tiene algo gratis no lo va a querer empezar a pagar, y sobre todo son los jóvenes que siempre lo miran. Y entre las 5 series que propone, una es con el protagonismo de un youtuber famoso, o sea, quiere llevar a esa plataforma a un personaje que ya tiene 35 millones de seguidores. Y van a empezar a cobrar por él en un rol de ficción, etc. Otro caso es un uso que se hizo en Argentina, una serie televisiva como Aliados, Cris Morena Group, ¿no? Una productora importante que produjo webisodios que se pasaron en Fox Play, digamos, con otro convenio con otra plataforma de internet, que fueron 58 episodios que fueron muy vistos, digamos, gracias a la televisión. Y un tercer caso, que quizás es el más paradigmático, es una serie española, Malviviendo, 3 temporadas, que empezó totalmente amateur, y cuando termina la serie, la venden, la pueden colocar en TNT, ¿no? En el canal TNT en español, y bueno, de hecho sus realizadores luego hicieron un largometraje y tienen fans y la gente está esperando a ver qué sacan, digamos, gracias a esa serie web que empezó de manera amateur en un blog. Bueno, muchas gracias Leonardo por tu presencia acá en Asadeca TV y más tarde vamos a seguir con más entrevistas. Muchas gracias.